Dios les bendiga, hermanos. Sean ustedes bienvenidos nuevamente, porque ya creo que ya nos abrazamos, ya nos bendijimos, pero una vez más no cae mal, ¿o sí? Sean bendecidos, hermanos, sean ustedes en esta mañana. Creo que tenemos el privilegio todos. Realmente cuando hablamos de privilegio no deberíamos de ser así como tan fáciles de decir. La palabra privilegio se dice muy fácil, pero tiene una grandísima connotación, un gran significado. O sea, usted y yo somos privilegiados. ¿Cuánta gente ya no amaneció hoy? Solo con eso, nosotros deberíamos de estar con las manos levantadas, dándole gracias a Dios. No porque la muerte sea un final, porque la muerte no es un final. ¿Es un enemigo? Sí. ¿Vencido? Sí, porque Jesucristo venció a la muerte, dice la Biblia. Amén. Pero cuando nosotros amanecemos, cuando abrimos esos ojos azules que usted tiene, tenemos una oportunidad más para rendirnos a Él. Porque dicen, no sé si ustedes han escuchado, que dicen, ala, que se quedó dormido y dormidito se quedó, ahí se quedó muerto. Ala, qué rico, dice. Qué rico porque no sintió nada. Mira, hermano, eso creo que también tiene su riesgo, no me entiende. ¿Me entiende? Porque, ¿y si no estaba cuentas? Ya no hay oportunidad, hermano. Entonces usted y yo tenemos ese privilegio una vez más, o sea, tenemos una grandísima bendición, hermano, de poder nosotros hoy tomar la decisión por Cristo, de poder nosotros hoy, gracias hermana Leti, Dios le bendiga, de poder nosotros hoy decidir por el camino correcto, porque la Biblia, dice la Biblia, hablamos en alguna vez de las bendiciones y de las maldiciones. Todos los días se presenta un camino para nosotros, desde que amanecemos. Corresponde a usted y corresponde a mí decirle, Señor, yo tomo el camino de vida. Señor, yo quiero caminar el camino de vida. Señor, yo quiero caminar en el camino que me lleva hacia ti. Y ese camino se llama Jesucristo. Fíjese que, solo para terminar esta pequeña reflexión, cuando el Señor le habla a Josué y le dice, yo te pido que seas esforzado y muy valiente. No para ir a conquistar, no para ir a pelear, sino que dice la Biblia para que obedezcas mi palabra. O sea, obedecer la palabra de Dios es para los valientes, pero no solo para los valientes, para los muy valientes. Por eso dice la Biblia que los cobardes no entrarán en el reino de los cielos. Los cobardes no, porque usted y yo somos muy valientes, porque vamos en contra de lo que el mundo, de la corriente del mundo. Tenemos que ir en contra, hermano. Entonces, a mí me platicábamos esta semana y meditábamos sobre ese pasaje, y me impresionaba mucho porque la valentía extrema es para obedecer las palabras de Dios. Porque dice esforzado y muy valiente. ¿Por qué esforzado? No muy esforzado. Porque el esfuerzo lo da Él a través de su presencia. Porque nosotros lo único que tenemos que hacer es decidir creerle a Él y decidir caminar en ese camino. Entonces viene su Espíritu Santo y ese te da el esfuerzo y te da la fortaleza para poder cumplir lo que Él dice. Amén. Y no, solo quería meditar en ese tiempo porque vamos a platicar ya el pastor con la lectura de ese salmo, creo que ya nos dejó una camita ahí de refuerzo a lo que vamos a platicar el día de hoy, porque vamos a platicar sobre la libertad de la opresión espiritual del creyente. Entonces, pero ya hay una camita porque nos está dando la victoria. O sea, él ya me ayudó ahí bastante con lo que nosotros vamos a hablar hoy. Entonces quiero que por favor solo me ayude, que entreguemos este tiempo, que es el tiempo de la predicación también, así como entregamos el tiempo de la alabanza y la adoración al Señor.
Que le entreguemos ese tiempo a Dios. Padre, en el nombre de Jesús te alabamos, te damos gracias, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre, Padre. Te damos gracias, Señor, porque tú hoy, Señor, nos has bendecido, Señor, grandemente. Te damos gracias, Señor, porque tu bondad y tu misericordia está sobre cada uno de mis hermanos, Señor. Ahora, Señor, te suplicamos que nos des un corazón entendido, que nos des un corazón dispuesto, que nos des un corazón, Señor, que esté, Señor, preparado para poner por obra, para entender y poner por obra lo que tú hablas hoy en tu palabra, Señor. Toda la gloria te pertenece a ti, Señor, toda la honra y toda la alabanza, Señor. Y que esta mañana, Señor, tu palabra sea predicada con denuedo, Señor, y que podamos ver, Señor, milagros y maravillas, Señor, hechas en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Te alabamos, Padre. Gracias te damos. Amén. Y amén. Muy bien, vamos a hablar la libertad de la opresión espiritual. Vamos a tomar como base el versículo, capítulo 6, versículo 12 de los cartas a los Efesios. Y usted me dice amén cuando ya la tenga lista. Es un versículo que nosotros hemos escuchado, bastante. O sea, es un 6:12, Efesios 6:12. Nosotros ese versículo lo escuchamos, lo hemos platicado muchas veces, pero quiero que nos sirva como parte de lo que vamos a platicar el día de hoy. Y dice la palabra: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Eso dice la palabra de Dios. Pero ¿por qué es importante conocer lo que la palabra de Dios habla? Porque nosotros sabemos, allí nos está enseñando el Señor que hay un mundo espiritual, que existe un mundo espiritual, definitivamente. No hay pierde, porque está diciendo de que hay principados, potestades, gobernadores y huestes espirituales. Y fíjese que la palabra en Hebreos 11, capítulo 11, versículo 13, y esto es impresionante, porque dice la Biblia, 11:13, Hebreos, dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. O sea, ahí no hay un Big Bang, ahí no hay una explosión que hubo y que de la explosión se formó todo lo que tenemos ahora, que es el universo. Ahí no habla eso. Ahí dice que ¿qué? Hebreos 11:13, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. O sea que así como dice Génesis 1:1, que dice que Dios hizo los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay, dice en Génesis, ahí habla de la creación. Aquí en el nuevo pacto, en Hebreos, está hablando de que por la fe nosotros entendemos eso, de que todo fue hecho por la palabra de Dios. ¿Y quién es la palabra? Es Jesucristo, ¿ya? Jesucristo. Por eso dice que por Él fueron hechas todas las cosas y para Él. Eso dice la Biblia. Entonces entendemos que haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Pero oiga esto, dice, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea, primero estaba lo que no se veía. Y de ahí fue hecho lo que nosotros vemos ahora. O sea, el mundo espiritual existe. El mundo físico, por supuesto que le va a decir existe, y usted me va a decir amén, ¿verdad? Porque de plano, o sea, nos podemos ver, nos podemos tocar, en este caso que nos abrazamos hace un rato, nos podemos abrazar, ese, lo que vemos, eso es el mundo físico, pero todo fue hecho de lo que no se ve. Amén. Entonces, hay un mundo espiritual de luz y hay un mundo espiritual de oscuridad. Amén. En el mundo espiritual hay creaciones, por eso es que están los científicos locos, porque están buscando vida en otro lado, y la Biblia dice que sí hay vida en otro lado. Hay vida en los cielos, están los ángeles, la creación de Dios. Es un mundo espiritual. Lo único es que ellos están queriendo encontrar
gente de carne y hueso, o con sangre y carne, en otro lado. Por eso es que dice que en los cielos no entrará carne ni sangre, porque en los cielos son seres espirituales. Entonces está el reino de la luz, que tiene sus rangos, tiene su creación y tiene sus rangos espirituales. Y están los arcángeles. No sé si usted ha oído escuchar de los arcángeles. ¿Se recuerda cuando dice la palabra en Judas 1:9? Si quiere lo leemos para poner contexto. Judas capítulo 1, todo lo tiene 1, versículo 9. Dice la Biblia: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. O sea, ahí hay una gran verdad, una gran lección para nosotros. Nosotros no podemos insultar a las huestes espirituales. El arcángel yo no sé si usted se imagina un arcángel, porque es el príncipe de Jehová. Esa es un ser hermoso, hermano, majestuoso. Por supuesto que no es Dios, es una creación de Dios, ¿ya? Pero dice que este ser espiritual, que es de los que van a pelear, porque él se encarga es un guerrero, dice que ni él se atrevió. Imagínense que cuando Daniel también dice que estaba en la oración y dice que su oración no pasaba de regreso, su respuesta, dice que fue enviado el arcángel Miguel también a pelear contra el príncipe de Persia, que es el príncipe de los aires. Porque, bueno, es que hay otras cosas que hablar, porque las huestes se mantienen ahí en una parte de las regiones celestes, dice, y ahí hizo la guerra el arcángel Miguel. Ahora imagínense el poder que tiene delegado este servidor del Señor para poder darse tú a tú con el enemigo. O sea, es un ser tremendo. Entonces, también están los ángeles. Y tenemos que tener algún tipo siempre de cuidado, porque en la Biblia no habla muchos nombres de ángeles, ni muchos nombres de arcángeles. De arcángel solo habla de Miguel. Y de los ángeles solo habla del ángel Gabriel. Porque Gabriel es un ángel, que su objetivo es llevar un mensaje. O sea, los ángeles son los mensajeros de parte de Dios. O sea, su función es esa. A veces a usted se le podría aparecer un ángel con un mensaje de Dios, o en un sueño con un mensaje de parte de Dios. Lo que hablaba el pastor, hay sueños que vienen de parte de Dios y hay sueños que no. No podemos divinizar ni todos los sueños, ¿verdad? Porque entonces sí estaríamos mal. Entonces, los ángeles son los que traen los mensajes de parte de Dios, y lo vemos en Daniel, lo vemos con María, con la madre de Jesús, que se le apareció un ángel y le trajo un mensaje. Y con esto tenemos que tener bastante cuidado, porque los ángeles no se pueden invocar. Los ángeles no se invocan, porque la Biblia dice que son servidores de Dios, no son servidores de nosotros. El Señor puede enviar un ángel como respuesta a nuestra oración, como pasó con este centurión. ¿Se recuerda el centurión de Cornelio? No el gallo Cornelio, Cornelio, el centurión. Dice que él estaba, y se le apareció un ángel que le traía un mensaje. Él estaba en oración en la mañana y le dice el ángel: mire, es que eso es precioso, esas son cosas tremendas y la oración es tan poderosa, que dice: tu oración y tus limosnas han sido escuchadas, recibidas. Viene el ángel y le dice eso a este hombre. Entonces, mire lo importante de la oración. La oración no es cualquier cosa, hermano, y vamos a hablar más adelante. Pero lo importante de la oración, que dice: tu oración
Y tus limosnas, las limosnas son las ofrendas que se le dan a los pobres. Nosotros aquí no damos limosnas. Ojo, ojo con eso. Porque la limosna es lo que se le da al pobre. Aquí damos ofrendas a Jehová. Y aquí damos lo mejor. Y la limosna no es necesariamente, es de lo que nosotros tenemos ahí guardadito hasta el fondo. Vamos a ayudar a alguien. Esa es la limosna. O sea, al Señor no le traemos limosna porque entonces no estamos entregando lo mejor. Amén. Entonces viene este ángel y le dice y le da toda la dirección. En tal lado estaba un hombre llamado, y todavía está el sobrenombre, llamado Simón, de sobrenombre Pedro. Mire todo y le da la dirección. Donde estaba Pedro orando también. Entonces viene la historia, usted ya la conoce. Viene y le da el mensaje de parte de Dios, pero también hay querubines. En la escala del reino de los cielos, del reino de la luz, hay querubines. No sé si usted había escuchado a los querubines. Los querubines son ángeles que su función es proteger o guardar. Dice que en el Edén, cuando fue sacado Adán y Eva del Edén, el Señor puso un querubín protector para que cuidara el árbol de la vida, para que nadie comiera de ese árbol. Pero también habla del querubín protector. ¿Se recuerda del querubín protector que habla de Ezequiel? ¿Quién es? ¿O quién era? Era Lucifer. Lucifer era un querubín protector, dice la Biblia. ¿Ya? O sea, tenía una delegación de guardar o de proteger. Esa es la función de los querubines. Y hay serafines. Mire qué bonito. ¿Ya lo vio? Hay arcángeles, ángeles, querubines y hay serafines. Y los serafines son los que alaban en el cielo de día y de noche. Yo quiero que eso lo leamos. Está en Apocalipsis capítulo 4 y versículo 8. Yo quiero que usted me acompañe a esa lectura. Vamos a ver si lo encuentro. Apocalipsis. Vamos a ver, si usted la tiene antes me avisa. Pero si no la tiene antes, yo la leo acá. Amén. Dígame, hermana. Los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Amén. Entonces, ¿por qué decimos que eran los serafines los que estaban allí? Porque Isaías capítulo 6 y versículo 2 describe también a los serafines. Dice Isaías 6, capítulo 6, versículo 2, dice: por encima de él había serafines, y oiga la descripción que está dando acá, cada uno tenía 6 alas, otra vez. ¿Ya? Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. O sea, los serafines son los que adoran de día y de noche delante del trono de Dios. Amén. Y esto es precioso porque dice que de día y de noche, no es porque en el cielo haya día o haya noche. Muchas veces la Biblia, cuando nos dice día y noche, se está refiriendo a un tiempo que no tiene término. O sea, es todo el tiempo. O sea, las 24 horas, dice en otra versión, ¿va? Y adoraban las 20, pero en el cielo no hay tiempo. Entonces, cuando la Biblia habla, usted lee muchas veces y dice de día y de noche, es porque está hablando de constancia, o sea, constantemente sin parar. Eso muchas veces nos dice la Escritura. Pero también, como lo leímos al principio, hay un mundo espiritual de la oscuridad, que fue el diablo, es un imitador. Usted lee en la Biblia y el diablo lo que se encarga es de copiar. Pero a mí me impresiona cuando vi esto, realmente me saltaron las alarmas, cosas que uno ya sabe. Y dice que el mundo espiritual de la oscuridad no trabaja en un desorden, ningún caos. Caos es un desorden. Sino que hicieron una estructura militar, jerárquica. O sea, ahí no hay un desorden, pues.
Imagínense que el Señor reprenda al diablo, pues. Pero no trabajan en un desorden. Ellos tienen jerarquías. Y cada uno tiene una función específica para atacarlo a usted y a mí. O sea, eso es tremendo. Eso es tremendo, hermano. Yo no sé si usted lo ve, pero imagínese a los demonios usted llegando a cuadrarse para obedecer la orden del superior y decir, tenés que ir a hacer tal cosa. Ellos no se rebelan, se rebela más uno, que a veces no se quiere sujetar a las autoridades. Ni estos que el Señor reprenda al diablo no son ejemplo, porque son de la oscuridad. Pero si ellos mismos tienen una jerarquía, hermano, donde se sujetan. Hay principados, hay potestades, hay gobernadores de las tinieblas. O sea, ellos no andan haciendo lo que les dé la gana. Ellos tienen una cabeza que es un principado. Bueno, primeramente es el enemigo, que el Señor lo reprenda, Satanás. Pero a mí me impresiona eso, fíjese usted. O sea, que ellos no están organizados de por gusto. Ellos están organizados porque están haciendo una guerra, están haciendo una oposición al pueblo de Dios. Y eso es lo que quiero que nosotros hoy platiquemos. Porque muchas veces nosotros amanecemos con la pierna doblada, ¿va usted? Como que no pasa nada. O sea, no pasa nada. Todo está tranquilo. No pasa nada. Y estos ingratos están organizados y no descansan, porque lo que quieren es matarlo, porque quieren destruirlo. Porque sí, ellos tienen un tiempo limitado y ellos no pueden arrepentirse, hermano. Pero saben que usted y yo sí. Que nosotros, aunque inicialmente nacemos con un pecado, porque venimos de Adán, cuando nosotros, el Señor, en su infinita misericordia y gracia, nos intercepta en el camino para que nosotros lo reconozcamos a Él como nuestro único Señor y Salvador, entonces nosotros pasamos de ser de la oscuridad al reino de la luz. Se le fue. Se le fue. Porque usted y yo o servimos a uno o servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores, pero no podemos quedar en medio, no yo, ninguno ni otro, no se puede, perdón, pero no se puede. Por eso dice Pablo, le dice a uno, ustedes, su padre es el diablo, porque las cosas que él hace, hacen ustedes. Pero nosotros, nuestro Padre es el Dios Todopoderoso, el que hizo los cielos y la tierra. ¿Por qué? Porque nosotros queremos hacer lo que Él dice que tenemos que hacer, aunque eso cueste. Cuesta, hermano. Si no, no dijera muy valientes. Pero usted es muy valiente, porque lo único que el Señor quiere es su voluntad. Es decir, Señor, yo quiero hacer eso. Ayúdame, Padre. Yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero rendirme a ti. Yo quiero rendir esta área que me está afectando y que sé que no te agrada, papá. Eso es lo que el Señor necesita, la disposición de su corazón. Entonces viene el Espíritu Santo y lo capacita. Porque no es mérito de nosotros, si no fuéramos campeones, o sea, no, yo soy más mejor que usted, ¿va? No, la gloria es para Él, el mérito es de Él, por su presencia, hermano. Es que mire, de veras, hombre, esto es tremendo, hermano. Entonces, viene y está en esta jerarquía de huestes, de potestades, de fuerzas malignas que tienen un mando, los principados, los potestades y los gobernadores. El principado llega y establece un lugar, viene la potestad y pone un pecado, que es el que uno estaba practicando, y viene el gobernador y lo legisla, se vuelve ley. O sea, es tremendo. Entonces, pero dice la palabra de Dios que Dios creó todas las cosas. En Colosenses 1:16 nosotros podemos leer eso. Colosenses 1:16. Dice la Biblia que porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Amén.
Entonces, ¿qué nos habla la palabra? ¿Qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de la opresión espiritual. Y quería que platicáramos un poco de esto para hacer un contexto de lo que significa, para que entendamos un poco mejor de lo que significa la opresión espiritual. Porque ya entendimos que hay un mundo espiritual, o sea, ya no nos podemos hacer el quite con eso. O sea, ¿hay un mundo espiritual? Sí. ¿Hay un mundo espiritual que se opone a nosotros? Sí. Entonces, una de las maneras que se manifiesta esta oposición es la opresión. Eso no es una posesión, hoy es diferente. O sea, no estoy hablando de una posesión. Estoy hablando de la opresión. ¿Y qué significa opresión? Según el diccionario bíblico, la palabra es motá. Es un hebreo que significa yugo o poder u opresión. Eso significa, se puede desglosar esa palabra. Pero la posesión también tiene sinónimos. Y uno de los sinónimos es dominio, abuso, predominio, sometimiento, ahogo, angustia, opresión, presión. Así se puede conocer también la palabra opresión, ¿ya? Entonces es un yugo que a uno le puede causar angustia o ahogo o sometimiento, opresión o tiranía, o sea, algo que está oprimiendo el alma, el espíritu. ¿Amén? Entonces, según la palabra de Dios, se puede entender como una carga que se pone a alguien, sobre alguien, para hacer más difícil su caminar. Es una oposición. Y nosotros podemos ver en Éxodo 1, capítulo 14, cuando están el pueblo de Israel y quieren ir a servir y adorar a Dios. Y viene el faraón y ordena que se les duplique el trabajo, que se les complique el trabajo. O sea, él estaba haciendo allí una opresión sobre el pueblo de Dios. Una opresión física, literalmente, porque les estaba poniendo más trabajo, estaba oprimiendo al pueblo para que no buscara a Dios. Ahora, si nosotros lo pasamos a lo espiritual, podemos comenzar a entender por dónde va este término. La opresión es algo, si nosotros pasamos esto a lo espiritual, es algo que te está impidiendo o que te quiere impedir que tú alabes y que tú adores a Dios y que tú sirvas a Dios. Hay algo que está impidiendo eso. Amén. Por eso platicamos, como le dije, repito, esto no es una posesión, es una opresión. O sea, que conste. Pero decir, el hermano dijo que nosotros estábamos endemoniados. No. Es una opresión, es una oposición, ¿ya? A su caminar. Decía la pastora, cuando oraba acá, tengamos la libertad de levantar las manos, de adorar a Dios, pero hay veces que no lo podemos hacer. ¿Por qué no lo podemos hacer? ¿Por qué no podemos alabar a Dios? ¿Por qué no podemos adorar a Dios? Porque hay algo en nosotros que nos está causando ese tropiezo. Y eso es una posesión que se llama opresión. Algo está oprimiendo mi alma que no me permite levantar con libertad las manos. Porque eso pasó con el pueblo. Estaban oprimiéndolos para que no sirvieran y no adoraran a Dios. O sea, ese es un plan. ¿Ya? Éxodo 1:14, solo para darle la cita. Éxodo capítulo 1, versículo 14. Dice, y amargaron, oiga, mire lo que causó eso, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. 5:8, Éxodo siempre, y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no le disminuiréis nada,
porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. ¿Qué causa la opresión? Amargura. Aquí dice que les amargaban la vida por la opresión que estaba haciendo el faraón sobre ellos. Ojo, primer síntoma, amargura. ¿Usted conoce a alguien amargado, hermano? A veces yo creí que me iba a decir no. Pero la amargura es un síntoma de alguien que está oprimido, que no tiene libertad. Tremendo, hermano, tremendo esto. Sigamos. Vamos a ver. Primer libro de Samuel, capítulo 16. Estamos viendo cualidades o características o síntomas de lo que es la opresión. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 16. Si usted me lo lee, se lo voy a hacer porque yo voy a leer otra versión y no quiero que nos confundamos. 16:16, primer libro de Samuel, 16:16. Amén. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Amén. Otras versiones dice el espíritu que te atormenta. Pero yo les voy a leer esta versión, es la palabra de Dios para todos. Dice: así que si usted lo ordena, está hablando de Saúl, podemos buscar a un músico para que toque para usted cuando el espíritu malo que Dios manda le provoque ansiedad. Oiga esto. Ansiedad. Y así usted se sentirá mejor. O sea, que dice la Biblia que cuando David tocaba, porque David, está hablando de David, dice que el espíritu se apaciguaba. O sea, se apaciguaba el ataque que él tenía, el tormento que él tenía. Pero acá lo está manejando, la palabra que indica para tormento está hablando de ansiedad. Y ahí es otra cosa, ¿sí? Porque la ansiedad creo que todos la conocemos. ¿Verdad que sí? Hemos escuchado de alguien que padece ansiedad, o en algunos momentos nosotros hemos padecido ansiedad. Eso se llama opresión. O sea, la ansiedad no viene de parte de Dios, pues. Yo no sé si usted se ha sentido ansioso alguna vez. Yo alguna vez tuve un poco de ese problema. Fue muy poco, pero sí lo pude experimentar y le puedo decir lo terrible que es. Es horrible, hermano. Fíjese que cuando utilizan la palabra angustia, que es un sinónimo de opresión, utilizan la palabra apretura, o estar, en original es, o estar en un lugar estrecho. Eso se define como opresión. Yo no sé si usted se imagina estar en un lugar estrecho. No sé nunca. Si a veces uno en los sótanos de los edificios, que a veces son muy bajitos, son muy largos y son muy bajitos, se siente uno un poquito así como, está muy bajito, ¿va? Y si se cae. Entonces yo no sé si usted se imagina estar en un lugar estrecho, pero estrecho, que usted no se pueda mover. Eso es lo que significa opresión. Ese es el origen de la palabra opresión, es estar en un lugar muy estrecho, que usted ni puede respirar porque tiene la pared aquí. Usted póngase a pensar en eso, ¿cómo se sentiría? Eso es la opresión, eso se llama ansiedad. Entonces la ansiedad es otra manifestación de una opresión sobre la vida del creyente. Y hay muchos que toman medicación para la ansiedad. Yo no sé cuántos sí o cuántos no, porque no es eso la enseñanza, pero hay mucho pueblo de Dios que hace eso, porque padece de ansiedad. Y la ansiedad es una opresión, dice la Biblia.
no es una cosa que se va a salir con pastillas. No es una cosa que se va a quitar con pastillas. Y ahí vamos a encontrar ya la solución para lo que es la opresión. Entonces dice que ese espíritu atormentaba, o sea, esa ansiedad atormentaba la vida de Saúl y quería matar a David. Por eso, cuando David se le apareció, con una lanza lo recibió, ¿verdad? Porque tenía ese tormento en su alma. Imagínense que es horrible. Otros que eran oprimidos eran los que estaban restaurando los muros de Jerusalén en Nehemías. Usted lee el libro de Nehemías, y Nehemías era el copero del rey, que fue llamado de parte de Dios para ir a reconstruir los muros de la ciudad de Jerusalén. Y dice que cuando ellos estaban construyendo, edificando los muros, dice que había una oposición que comenzaba a decirles que no iban a poder, a comenzar a desanimarlos, a comenzar a debilitarlos en la obra que habían emprendido a hacer. Es parte del objetivo de la opresión. Por eso le digo, la opresión tiene su objetivo. O sea, la opresión no viene de sí por así. Ya vimos que es con la opresión, o por la opresión uno puede dejar de servir o de adorar a Dios. Con la opresión uno puede manifestar una ansiedad, que esa ansiedad lo que hace es quitarle la paz. La opresión le puede causar amargura. O sea, son sinónimos de una opresión. Por eso quiero que esto no, la palabra dice que es como luz, como una lámpara a nuestro camino. O sea, lo que estamos identificando es quitándole el disfraz a algunas cosas que parecen médicas, pero que no son médicas, son espirituales. Son espirituales. Y como espirituales tiene que haber una cura espiritual. No puede haber una cura natural para algo espiritual, hermano. No se puede. Bueno, si uno tiene dolor de estómago, pues se toma su Alka-Seltzer, pues, ¿verdad? Pero esto, lo que hace, estaba causando un desánimo, estaba causando una opresión en el pueblo de Dios para que no edificaran la obra que el Señor les había mandado hacer. O sea, la opresión no viene sola. La opresión trae un objetivo. En este caso era apartarlos de la obra que el Señor les mandó hacer. Ay, no sé por qué no tengo ganas de nada. No sé por qué no tengo ganas de ir a la iglesia. Ay, es que ir a servir otra vez, hermano. ¿No será que está siendo oprimido, hermano? ¿No será que está llegando la opresión y está la opresión delante suya y usted no la está dando cuenta? Por eso es esto, para que nosotros identifiquemos, porque dice que el diablo usa artimañas. El diablo usa artimañas en contra de nosotros, y eso es una artimaña. ¿Ya? Que no es posible, hermano, que nosotros hoy sí, mañana no. Hoy sí voy, mañana no voy. Hoy sí sirvo, mañana no sirvo. Hoy sí me esfuerzo, mañana no me esfuerzo. ¿No será que tendríamos que identificar si no estamos siendo oprimidos? Porque a este pueblo, la opresión, el desánimo, estaban los enemigos. Ustedes no sirven, ustedes no van a poder. Eso que levantaron hoy, mañana va a amanecer tirado. Eso que iniciaron hoy, mañana ya no sirve. Estaban encima y encima y encima, oprimiendo al pueblo de Dios para que el pueblo de Dios no hiciera la obra que Dios le mandó a hacer. Ahora, ojo, pensemos en nuestro corazón qué nos mandó hacer el Señor a nosotros. Y si es ese desánimo, si es eso, nos está haciendo que no la hagamos, que no cumplamos el propósito de Dios, porque usted tiene un llamado, todos tenemos un llamado. Otro, dice Isaías capítulo 58, versículo 6. Voy a apurar. Isaías, versículo 58 o 28, hermano. Pero se me confundí. Vamos a ver.
Cuando lo tenga me dice amén, hermano, porque yo aquí está, vamos a ver, Isaías. Sí es, ¿verdad? Ahora lo leo. Sí, por favor. Dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Amén, ese es. Solo que yo lo tenía mal, lo tenía 28:6, pero la lectura es esa. Pero, ¿qué es lo que va a hacer el ayuno? Dice acá, soltar las cargas de opresión. Entonces, se puede definir como prisión, la opresión, porque dice prisiones, habla ahí también, ¿ya? Soltar, sacar al cautivo, o sea, de las prisiones. La opresión se puede volver una prisión, donde la prisión es donde uno no puede salir. Y está uno así, mire usted, en un círculo vicioso. ¿Usted ha visto a alguien que se ahoga? ¿Usted se ha intentado ahogar alguna vez? No, nunca. Aunque sea en 1 metro de agua. Que uno está y se hunde, ¿sí? Y después pega otro suspiro, otro respiro y se vuelve a hundir. Así es como se ahoga la gente. Y eso es lo que se vuelve una prisión. No pueden salir, no se puede salir de eso, hermano. La opresión se vuelve una prisión para muchos. Están en un círculo vicioso. ¿Ya? Tomaron aire y ahí para abajo otra vez. Y ahí toman aire otra vez y otra vez para abajo. No salen porque eso no ha sido sanado, no ha sido curado. Entonces hay que tener en cuenta esto. Se vuelven prisiones de oscuridad y de muerte. Salmos 107, 13 y 14. Dice, luego que clamaron a Jehová en su angustia, Salmos 7, 13 y 14. Los libró de sus aflicciones, que vimos que son sinónimos de opresión o de angustia. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. ¿Ya vio? ¿Qué rompió? Sus prisiones. ¿Y cuáles eran sus prisiones? Las tinieblas y las sombras de muerte. ¿Usted ha escuchado a alguien que se queja de que se va a morir? Es que me voy a morir. Le da una gripe y le entra la desesperación y dice, me voy a morir. Me voy a morir. Le entra una fiebre, me voy a morir. Esa es una prisión. Y es una sombra de muerte que dice la Biblia. Porque todo el tiempo está pensando que se va a morir. O sea, tiene una opresión sobre su vida. Eso dice acá. Rompió sus prisiones. ¿Y cuáles eran? Las tinieblas y la sombra de muerte. Esas personas se les llama, médicamente se les llama hipocondríacas. Que piensan que todas las cosas son para el mal de su vida. Todo tienen. Usted le pregunta, fíjese que me dio tal cosa. A mí también. ¿Sí? Yo tengo, es que fíjese que me estuve grave usted, a mí también me dio usted. Yo creo que eso tengo, fíjese, porque yo tengo los mismos síntomas que usted tiene. O sea, anda en sombra de muerte, todo es muerte para él. Todo es, me voy a morir. No sé si conoce a alguien usted así, pero eso se llama opresión, porque se vuelve una prisión, una sombra de muerte y de oscuridad. Eso es bien tremendo. ¿Qué otra? Fíjese que todo lo que estamos identificando como opresión, la opresión es un yugo, es una pérdida de fuerza, pero y aquí hay una causa. Lamentaciones capítulo 1, versículo 14. Ese es un libro que cuesta encontrar usted. Lamentaciones, versículo 1 y capítulo 1, versículo 14, si quiere lo leo yo rapidito. Oiga esto, dice, el yugo de mis rebeliones ha sido atado por su mano, ataduras han sido hechas sobre mi cerviz, ha debilitado mis fuerzas, me ha entregado el Señor en manos contra las cuales no podré levantarme. ¿Qué es lo que va sobre la cerviz? El yugo. Por eso la opresión se vuelve un yugo. ¿Y para qué sirve el yugo?
El yugo servía para que los bueyes pues caminaran donde tenían que caminar, pues, o sea, no se fueran el buey por este lado y el otro por este lado. Entonces, por eso se le ponía un yugo, para que obedecieran y caminaran recto. Porque un yugo no es para que vaya así, ¿sí? No sé si usted ha visto los sembradillos, o sea, cómo siembran los agricultores. Ellos no siembran así, sería un buen estilo, ¿sí? No, ellos siembran recto. Un yugo es para caminar recto. Amén. Entonces dice acá, el yugo de mis rebeliones, o sea, yo tengo sobre mí pecado, ha sido atado por su mano, ataduras han sido echadas sobre mi cerviz. O sea que la opresión también viene como producto del pecado y de la esclavitud, Gálatas 5:1. Pero creo que vamos a pasar a cómo puedo yo vencer. Ya identificamos la opresión, prisiones, yugo, falta de paz, ansiedad, sombra de muerte, oscuridad. ¿Qué más? Amargura. Todo eso se puede identificar como opresión. Ahora, ¿cómo puedo yo vencer la opresión? Porque el objetivo siempre de la Biblia es ser la luz para nosotros. Es identificar, pero también viene la luz hacia nosotros. ¿Y cuál es el objetivo? ¿Cómo puedo yo vencer la opresión? Dice, primero, confesando nuestro pecado y arrepintiéndonos. Es la primera pastilla que uno se tiene que tomar para la opresión espiritual. Pastilla espiritual para la opresión. Es confesar mi pecado y arrepentirme de él. Hechos capítulo 3, versículo 19. Vamos a quedarnos casi que solo en Hechos. 3:19. Yo le voy a leer la versión Castilian. Dice, arrepentíos, pues, cambiad de actitud y volveos a Dios, para que Él os limpie de vuestros pecados, para que traiga de su presencia, para que de tu propia presencia traiga sobre vosotros tiempo de paz y de tranquilidad, que es lo opuesto a la angustia. Usted, un angustiado no tiene paz ni tiene tranquilidad. Por eso es que a la hora que nosotros confesamos con nuestro pecado, nos arrepentimos de nuestro pecado, va a venir esto. Va a ser quitada la opresión, que son los tiempos de angustia, que son los tiempos de aflicción, que es el que uno está pasando. Y va a venir como consecuencia de haber sido liberado de mi pecado, van a venir tiempos de paz a mi vida y tranquilidad. O sea, no es porque yo esté peleando con los demás, no es porque yo me mantenga peleando con mi esposa o con mis hijos, es la paz interna, es eso que no me deja tranquilo, hermano, porque el que está en pecado no puede andar en paz, porque la opresión se alimenta de pecado, hermano, le cuento. ¿Ya? Ese es el primer paso. El segundo paso, esto que leímos nos hace recuperar el aliento y tener tiempos de paz y tranquilidad. El segundo paso es ser lleno del Espíritu Santo. Amén. Hechos capítulo 19, del 2 al 6, versículos 2 al 6. Y esto es importantísimo para el creyente. Hechos capítulo 19, del 2 al 6. Me lo lee, por favor. Porque aquí lo que está hablando es que nosotros, y esto quiero que por favor lo reciba en el Señor. Todo el que creyó, si nosotros ya fuimos bautizados en el bautismo del arrepentimiento, que es el bautismo de agua, es absolutamente necesario, y según dice la palabra, que tenemos que orar para recibir el Espíritu Santo, hermano. Así dice ahí, yo no lo tengo acá, pero si usted lo lee, eso dice. Porque dice, ¿habéis recibido el Espíritu Santo? Les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído
si hay Espíritu Santo. Amén. Entonces, ya habían creído, ya se habían arrepentido y ya se habían, porque dice el bautismo en agua, el bautismo de Juan conocemos nosotros. Pero ahora era necesario que fueran capacitados de parte de Dios a través de su Espíritu Santo, que es lo que hoy vamos a orar. Amén. Porque ahí eso es impresionante. Ya eran creyentes, pero el Espíritu Santo, que venga esa llenura, esa capacitación de parte de Dios, hermano, sobre todos nosotros. O sea, necesitamos orar para que el Espíritu Santo venga en nosotros. ¿Y sabe por qué le digo esto? Y creo que voy a tomarme el tiempo solo para ir concluyendo con esto. Dice la Biblia en el primer libro de Samuel, capítulo 5 y versículo 4. Dice, del 1 al 4, dice, habla del arca del pacto, que representaba la presencia de Dios. Dice que esa arca había sido tomada por un pueblo pagano, que se llaman los filisteos, y que llevaron el arca, que era la presencia de Dios, y la llevaron y la pusieron en un lugar donde había un ídolo, que era el dios a los que ellos servían, que era el dios Dagón, el dios pez. Eso es, en algún momento vamos a platicar de ese famoso dios pez, porque era el ídolo de ellos. Y dice la Biblia que cuando pusieron el arca, que es la presencia de Dios en ese lugar, al siguiente día encontraron tirado el ídolo. Y después, dice la Biblia, que lo encontraron sin manos y sin cabeza. ¿Qué nos dice la palabra de Dios a través de esto? Que donde está la presencia de Dios, no existe demonio, no existe ídolo, no existe diablo, sino que tiene que someterse, porque lo que está hablando que amaneció tirado, era porque era algo que no podía prevalecer donde está la presencia de Dios. Cuando dice, ese es un símbolo, hermano. No podía prevalecer, o sea, no puede prevalecer un demonio, no puede prevalecer un enviado del diablo donde está la presencia de Dios. Amén. Y segundo, dice que le fueron cortados sus manos y la cabeza. ¿Qué significa eso? Las manos significan obras. O sea, es algo que no puede actuar en contra de alguien que está lleno del Espíritu Santo, hermano. Un demonio no puede actuar en contra de alguien que está lleno de la presencia de Dios. Y tercer punto, le quitó la cabeza. ¿Qué significa eso? Autoridad. La cabeza significa autoridad. Entonces, un demonio, un enviado de Satanás, que el Señor lo reprenda, no puede tener autoridad sobre alguien que está lleno del Espíritu Santo, hermano. Amén. Entonces, esta mañana, tarde, quiero que por favor nosotros vamos a orar y vamos a levantar la mano si nosotros queremos pedir que el Señor nos llene, nos dé la llenura de su presencia. Ya muchos creímos, porque dice la Biblia que cuando nosotros creemos recibimos el Espíritu Santo. O sea, primero es creer. El creer nos lleva a un arrepentimiento. Entonces, si ya creímos, ahora somos llenos, porque Efesios así lo dice, que nosotros creemos y somos llenos del Espíritu. Pero ahora vamos a orar para que el Señor nos llene de su presencia, que nos capacite a través de su Espíritu Santo, para que nosotros estemos alertas a las artimañas del enemigo, y las artimañas del enemigo no tengan sobre usted ninguna autoridad, que no tengan sobre usted ningún poder, que no tengan sobre usted ningún actuar, que no puedan actuar. Pero solo es a través de la llenura del Espíritu Santo, hermano. Esa es la solución para que nosotros podamos ser libres y podamos contender y podamos oponernos a estas
huestes, porque ya vimos que hay unas huestes. Yo quiero que por favor se ponga de pie. Mi hermano, solo voy a leer Lucas 4:18. Vamos a orar, por favor. Lucas 18 dice, 4:18 dice, y eso fue la profecía que el Señor se cumplió en él delante del pueblo. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a quienes, a los oprimidos, aquellos que están con opresión en su vida. A eso ha venido Jesucristo, hermano. Amén. Te damos gracias, 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 porque Dios es bueno, Señor. Tu misericordia para siempre. Que damos gracias al Señor por este tiempo, por que hoy nos quitó el Señor la palabra, nos quitó ahí unas cositas que están en el caminar, para que las tomemos en cuenta y para que estemos alertas.